Buenas noches, Facu, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gastón? Gracias por recibirme acá. Muy lindo el estudio y muy contento de estar acá compartiendo con la audiencia y con ustedes. Gracias por haberte acercado acá al estudio para charlar con nosotros y fundamentalmente con nuestra audiencia. Mira, te voy a hacer una confesión. Es la primera vez que me hacen una entrevista como candidato a legislador. Eso es una pequeña digresión para que sepa la audiencia, para que sepa que si me equivoco, me pongo nervioso, esa es la razón. Somos militantes de izquierda, ¿no? No somos políticos profesionales, pero nos toca en esta ocasión representar a esos espacios de lucha que sabemos también representar en asambleas y en las calles movilizando, que es nuestra actividad central, ¿no? No, más vale, siempre yo les digo a todos mis compañeros, mis compañeras, a la audiencia también le aclaramos siempre, nosotros no somos periodistas, somos militantes revolucionarios y como hay muy pocos espacios para poder difundir nuestra palabra, bueno, tomamos esta tarea y para nosotros es un placer que vos estés acá, como siempre todos los compañeros y compañeras que se acercan, ya sea por mí, por teléfono y bueno, tranquilo y tratando de explicarle a la audiencia, de convencerla de que esta es la verdadera salida, así que vamos a ir hablando y también vamos a saludar a Guillermo que está del otro lado, así le damos intervención en este diálogo, en esta charla. ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo andás? ¿Está acá Facu con nosotros? ¿Cómo va, compa? Sí, ahí lo escuchaba atentamente. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Guille? Bien. Bueno, Facu, en primer lugar nos gustaría que le cuentes a nuestra audiencia quiénes son ustedes, quiénes conforman Resistencia Socialista y cómo ven la situación actual tanto del país como del mundo, ¿no? Bueno, para empezar, yo recién te decía que es la primera vez que me toca, digamos, ocupar este lugar, ¿no? Estar de representación de mi agrupación en una lista electoral. Yo integro la lista de legisladores por la Ciudad de Buenos Aires junto al Frente de Izquierda Unidad. Nosotros somos un grupo que antes era parte de otro partido, de un partido nacional, que es el Nuevo Más, el Movimiento al Socialismo, cuya referente nacional es Manuela Castañeira. En realidad somos militantes, activistas muy abnegados. Yo inicié mis primeros pasos militantes en el año 2010, después de las luchas que hubo aquel año en el movimiento estudiantil de la capital federal. Yo en ese momento estudiaba en la Universidad de las Artes, antes era IUNA, ahora es la Universidad de las Artes, pero ya tenía, digamos, inclinación hacia la izquierda política, pero a partir de ese año empecé mi militancia en ese partido y la mantuve ininterrumpidamente durante más de 10 años, casi, sí, hasta el 2000, bueno, hace ya un poco más de un año, digamos, son muchos años, ¿no? Muchas luchas, muchas intervenciones en asambleas, mucha militancia donde uno pone también su esfuerzo, su vida, su tiempo. Yo incluso me fui a Neuquén a construir este partido, el Nuevo Más, en el año 2014. En realidad me fui a Río Negro, estuve viviendo 2 años en Río Negro y después me trasladé a la ciudad de Neuquén, donde estuve hasta fines de 2019. Es decir que son unos años, ¿no? Dedicándole a la causa y a la construcción de un partido de los trabajadores socialistas. Estoy muy contento de la experiencia que hice porque conocí en Neuquén la lucha de los trabajadores, por ejemplo, de Sanón, de las fábricas recuperadas. Tuvimos una experiencia de dirección en la Universidad del Comahue del Centro de Estudiantes de Humanidades, junto a otros compañeros que hoy son parte también de Resistencia Socialista. Pero digamos que empezamos a generar una discusión interna en nuestra anterior organización porque veíamos que algunas de las cosas que iban pasando, iban sucediendo al interior del partido no nos gustaban, cosas que tienen que ver con el régimen interno, con el tipo de manera en la que se procesaban las discusiones internas. Empezamos a notar que no había mucho lugar para plantear ciertas disidencias y que en el plano político nuestra organización se mantenía en una posición muy sectaria y muy aislada del resto de la izquierda, ¿no? No había una verdadera democracia interna como debe. En realidad es un problema político. Nosotros vemos que lo que fue ocurriendo, que tiene mucho que ver, recién escuchaba ustedes que hablan mucho, ¿no? Y que dedican mucho a
a desenmascarar esto de la democracia burguesa y la farsa electoral, ¿no? Sí. De alguna manera los partidos revolucionarios somos partidos de trabajadores que buscamos una transformación mediante la lucha, una representación política que no es la misma representación de la democracia representativa liberal burguesa, ¿no? Nosotros apostamos a la asamblea, que el pueblo se exprese, pero a la vez intervenimos en las elecciones porque entendemos que las elecciones son una oportunidad para hablarle de repente a más amplios sectores que hoy no son socialistas y ven que la posibilidad de incidir mediante el voto es la forma de hacer política, no lo ven de esa manera, sí. No lo ven todavía como lo vemos nosotros, que es mediante una democracia asamblearia participativa soviética, si nos vamos a la tradición. Sí, sí. Y nosotros vimos que nuestro partido, el Nuevo Más, fue pasando por un proceso en el que cada vez se fue transformando a partir de su intervención electoral y de girar hacia una intervención que cada vez se basaba solamente más en lo electoral. Creemos que esto es algo que afecta al conjunto de la izquierda, tiene que ver con la historia de la Argentina. Nosotros en la Argentina vivimos un proceso de rebelión popular muy importante que fue el 2001, ¿no? Donde el pueblo en las calles sí. Puso fin a los ajustes de la Rúa, puso fin al ciclo neoliberal. Después el kirchnerismo vino de alguna manera a reabsorber este proceso de rebelión popular dando ciertas concesiones, ¿no? Cooptando los organismos de derechos humanos, cooptando a los movimientos sociales, pagando toda la deuda con el fondo. Y ese proceso generó en algún momento un agotamiento, se rompió el frente burgués. En determinado momento los capitalistas del campo, sintetizando mucho, ¿no? Porque estamos haciendo... Los capitalistas del campo rompieron con el kirchnerismo en el 2008, recordemos el conflicto de lo que fue el campo y el gobierno, pero el kirchnerismo, fiel a su égida institucionalizadora, decía siempre hagan un partido y ganen las elecciones, ¿no? Resolver el conflicto mediante las elecciones, mediante las instituciones, ese es el rol que vinieron a jugar, y en eso aplicaron una transformación del régimen electoral que fueron las PASO, ¿no? La nueva ley electoral, donde ahora estamos justamente participando, y es esta iniciativa. Las PASO metieron una serie de transformaciones en el régimen electoral. Por ejemplo, el piso del 1,5% para poder participar en las generales. Eso precipitó incluso la unidad de la izquierda conformando el frente de izquierda para poder pasar ese piso. Después eso terminó saliendo bien y lograron conquistar diputados, ¿no? Y todo eso. Y el Nuevo Más, que era el partido en el que estábamos nosotros, fue el único grupo nacional que resolvió el problema de tener esos nuevos obstáculos que representaban las PASO de una manera diferente. No se unió con nadie. La izquierda autonomista tendió a ir al frente de todos, y el Nuevo Más inicialmente correctamente se dio una política para sacar legalidades, para mantener, digamos, una presencia electoral en muchas provincias, pero ese desarrollo electoral fue mucho más profundo y mucho más extendido que su desarrollo orgánico. Entonces esta es la trampa que tiene el sistema democrático burgués, ¿no? Que obviamente vos participás, te dan la posibilidad de participar, pero a la vez también sufrís cierta adaptación que vos como partido de izquierda revolucionaria tenés que poder resistir. Nosotros vimos esta discusión, presentamos un documento interno, quisimos ir a un congreso de esta organización para discutir una reorientación del partido hacia la unidad de la izquierda, hacia que el partido legal electoral tenía que estar al servicio de la construcción del partido en las luchas y no viceversa, pero la respuesta fue una expulsión sumaria. Somos un grupo de compañeros, para finalizar así la síntesis de la existencia del grupo, que pese a haber dedicado nuestra vida a la construcción de ese partido, definimos seguir adelante, definimos dar nuestros pasos construyendo nuestra organización, y por eso estamos muy contentos y muy orgullosos de poder hacer esta campaña y poder haber ingresado al Frente de Izquierda con nuestras candidaturas y poder seguir en pie como colectivo organizado, militante, para en esta campaña y en este año tan importante, ¿no? Con todo lo que se está discutiendo, poder ir a los trabajadores, decirles que no voten candidatos capitalistas y que apuesten por una alternativa socialista. Facundo,
muy importante todo lo que estabas diciendo, y vos mencionabas, entre las cosas que decías, esta necesidad de dar la pelea, de dar la batalla, de organizar la clase para enfrentar al saqueo capitalista, ¿no? Nosotros charlábamos durante el programa con el compañero Fabricio sobre el tema del extractivismo y propagandizamos esta idea de nacionalizar los recursos naturales bajo control de los trabajadores, las comunidades originarias. Nos gustaría por ahí si vos podés explicarle a la audiencia qué significa, cómo lo ven ustedes a esto, para poder seguir el diálogo, ¿no? Genial, sí, eso tiene que ver un poco con esto, con la coyuntura en la que se da esta campaña electoral, ¿no? Justo hoy veía en las redes sociales la foto de Grabois con el embajador de Estados Unidos, y medio a modo de chicana posteaba si no era un poco de actitud de semicolonia que cada candidato a presidente tenga que sentarse con las autoridades norteamericanas para que le den el beneplácito para que sea candidato a presidente, ¿no? Obviamente las autoridades norteamericanas, nadie lo oculta, defienden los intereses de Norteamérica, no los argentinos. El kirchnerismo y el progresismo hablan mucho de soberanía, pero la realidad es que estamos en un momento en el que, por nuestra riqueza de recursos naturales, ¿no? Por la reserva de petróleo y gas no convencional que tenemos en Vaca Muerta, producto de estar sobre el triángulo del litio, ¿no? Que conforma un recurso estratégico para el desarrollo de las baterías eléctricas y de las nuevas tecnologías. De los celulares. Totalmente. Los Estados Unidos nos están mirando, digamos, con cariño a esta región, además en el marco de la disputa geopolítica que hay con China, por el desarrollo justamente también de estas tecnologías y la influencia sobre el mundo, y en ese marco se da justamente que llama la atención que los candidatos quieran quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, con el gobierno de los Estados Unidos, cuando tenemos un problema justamente muy grande de soberanía en nuestro país. El problema de los recursos naturales, yo conozco más el caso de Neuquén porque estuve viviendo allí. Sí, nos comentaste. Por supuesto que defiendo un programa de estatización bajo control obrero y defiendo también un programa democrático, porque es como que están los dos aspectos, ¿no? Está el aspecto económico y está el aspecto democrático. Nosotros, como decía anteriormente, creemos que los trabajadores, el pueblo pobre, las comunidades son las que tienen que poder tomar decisiones sobre para dónde va la sociedad, sobre qué se hace con los recursos que están en el suelo. Entiendo que en esos territorios donde están esos recursos, ¿no? Tanto el petróleo y gas no convencional como el litio, hay comunidades que viven ahí, que van a sufrir las consecuencias de la contaminación y que no puede ser que no se las consulte, digamos, para ver qué pasa con esos recursos, y tampoco puede ser que se lleven un puñado de multinacionales ganancias millonarias que además las declaran menos de las que se llevan, entonces subfacturan y pagan un mínimo de regalías. Ese mínimo de regalías que pagan también está garantizado por la Constitución, porque la reforma menemista de la Constitución de los 90 establece que las negociaciones sean con las provincias. Entonces imaginemos, no tanto habla el kirchnerismo del poder real, el poder que puede tener una multinacional tan poderosa como las multinacionales que manejan ni más ni menos que la energía a nivel mundial para negociar con un gobernador, en lugar de negociar con una nación, ¿no? Entera. Ocurre lo que ocurre en Neuquén, se llevan el petróleo y gas no convencional, dejan un mínimo en regalías, y con esas regalías el gobierno provincial también hace sus negocios, hace sus prebendas, y todos felices, pero es un saqueo monumental que muestra también los límites que tiene decir que en este contexto Argentina es un país soberano. Nosotros defendemos que la izquierda a veces peca un poco de consignas abstractas. Nosotros reivindicamos una cosa que decía nuestro referente histórico, que es León Trotsky, la necesidad de un programa de transición. Un programa de transición es un programa que, partiendo de las necesidades inmediatas y de las tareas democráticas, de independencia, que tiene un país,
apunten a un programa socialista, ¿no? Vayan como en transición a eso. Uno de los aspectos para poder realmente discutir un programa socialista en Argentina es que Argentina tiene que ser un país independiente. Y no hay país independiente cuando un puñado de multinacionales se llevan tus recursos naturales por nada, cuando tenés territorios en la Patagonia que están en manos de un burgués que incluso en Estados Unidos está y preso. Claro. Son muy claros, muy claros. Y cuando una deuda externa, estás negociando una deuda externa que tenés, digamos, 10 tipos de negros que se te instalan en el microcentro y van todos los días al Ministerio de Economía a decirte qué medidas tenés que tomar. Ahora se puede hacer por Zoom. Sí. Pero es lo mismo, digamos, te vienen a decir qué podés hacer, cuánto gasto podés tener, cuánto tenés que reducir el déficit. Entonces, en ese punto vemos que la región es un punto caliente, es un punto de muchos intereses y nada, Juntos por el Cambio nos dice liberalismo absoluto, apuntemos al mundo, y Unión por la Patria nos dice vamos a repartir un poquito de lo que se quede, de lo que se llevan. Y Milei te dice que Menem fue el mejor presidente de la historia, ¿no? Así que recién lo acaba de nombrar, que las reformas de la Constitución que hizo. Y es tremendo esto que contás, no lo desconocía el dato de lo de Grabois en la embajada de Estados Unidos. Sí. No me sorprende, en realidad, pero bueno. Tuvo una pequeña reivindicación que fue que el embajador lo citó a la embajada y dijo no, nos vamos a reunir en mi local, entonces fue Stanley al local de Grabois. Pero para el caso, digamos, no importa la el foto lugar. es la misma. Claro. Y bueno, ya que hablábamos de reformas de la Constitución y que hablábamos del litio, nos gustaría preguntarte sobre la situación que se está viviendo en Jujuy. Facundo, ¿cómo ves la lucha del pueblo jujeño? Bueno, claramente ustedes lo decían, lo escuché así al pasar, que Jujuy claramente marca el camino, y además marca un contrapunto de esto que veníamos hablando, de cómo se da esta dialéctica entre las elecciones y la lucha, ¿no? Porque Morales ganó por una amplia diferencia en su provincia. Las elecciones en la constituyente, digamos, quiso hacer una reforma constitucional donde la gente fue a votar, pero a los pocos días estalló una rebelión popular monumental que cuestionó completamente lo que tenía legitimidad en las urnas. Entonces ahí se ve también incluso cómo el Partido Justicialista terminó votando a favor de esa reforma que prohíbe el derecho a la protesta. Y bueno, y el pueblo está exigiendo claramente otra cosa. Hay un proceso en el que ellos necesitan reformar las constituciones, necesitan afilar las armas para reprimir la protesta social con el objetivo de garantizar ese saqueo. Nosotros entrevistamos en nuestro programa, que es Resistencia Online, que emitimos por YouTube los días jueves, de hecho, donde el compañero va a estar ahora mañana, así que también invitamos a verlo, Guille. Evolución de gentilezas. Vamos y venimos. Donde una compañera docente de Entre Ríos nos contaba que justamente ahí quieren hacer lo mismo que en Jujuy, que se está buscando una reforma constitucional para garantizar el saqueo y que a eso le están contraponiendo una constituyente de los pueblos. Un espacio donde las comunidades, los trabajadores, los sindicatos se reúnan para discutir colectivamente qué es lo que hay que hacer con esos recursos naturales, qué hay que hacer con ese territorio. Disculpame que te interrumpa. Disculpame que le corte. Proceso similar nos comentaba la compañera de La Rioja la semana pasada, una asamblea popular constituyente contraponiéndola a esta reforma que quiere el gobernador Quintela en La Rioja, que está claro que no hay ninguna casualidad que de golpe los gobernadores se larguen a reformar constituciones provinciales, ¿no? Correcto. Tiene que ver con esto, o sea, es un endurecimiento de la represión para garantizar el saqueo. No se puede entender de otra manera. Ellos, cuando te dicen mano dura, cuando te dicen que hay industria del juicio, es porque quieren a los pueblos sometidos, a la clase trabajadora, a las comunidades y a todo el pueblo en general, que es el que está presentando resistencia frente a estos planes, ¿no? Sí. Claro, ahí, Facundo, vos mencionabas, bueno, Entre Ríos, nosotros por acá pasaron por opinión, pasaron compañeros de Santa Cruz, de Salta, bueno, provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, ambientalista de La Rioja, mencionábamos Catamarca, Chubut. Bueno, evidentemente hay un proceso de lucha extendido en el país,
bueno, cómo la ves vos, cómo la ven ustedes y cómo ves la posibilidad y la necesidad de unir esas luchas. Yo lo que creo es que es real que hubo procesos de lucha que se fueron dando. Veo que hay una especie de laboratorio, ¿no? Hoy escuchaba un analista político en el diario Perfil, en la radio Perfil, que decía que no es que la sociedad ya se ha derechizado, viste que se habla mucho hoy que la sociedad se derechizó, también se justifica de esta manera que Massa sea el candidato en lugar de Guado de Pedro, ¿no? Que tenía claramente otro perfil, hijo de desaparecidos, ¿no? Sino que la agenda que hay por delante es toda derecha, decía este analista, ¿no? Sí. Es decir, las tareas para normalizar el país son objetivamente de derecha, por lo tanto, el candidato que venga va a tener que aplicarlas para normalizar el país. Ellos te hablan en términos objetivos, y con esos eufemismos lo que te ocultan es que en realidad se viene, digamos, un ajuste brutal a la clase trabajadora y un saqueo monumental. Lo que sí es que me parece que estas provincias están siendo laboratorios de esos intentos derechizadores, y de alguna manera la resistencia de estas asambleas populares, de estas luchas en las calles, de estas huelgas monumentales que estuvo habiendo, demuestran algo que podría generalizarse si aplican los planes que tienen para el futuro de la Argentina. Ahora, el asunto también es que las elecciones de alguna manera apaciguan un poco este proceso, ¿no? Porque decíamos que una salida institucional que operan como canalizador, porque la gente dice, bueno, no me gusta este, voy a votar al otro, voto a la oposición, o no voy a votar. Ahora está también este fenómeno, que es el fenómeno de la gente que no está yendo a votar. Sí. Porque claro, o sea, realmente es muy difícil verle una perspectiva progresiva a los candidatos capitalistas en estas elecciones. ¿Quién nos ofrece un futuro mejor? Venimos de un gobierno de Macri que aumentó los índices de pobreza, ajustó, nos endeudó con el FMI. Después vino el gobierno de Alberto que dijo que iba a aprender la economía, que iba a revertir la situación del gobierno de Macri, y fueron solamente promesas, ¿no? Tanto Macri como Alberto. Macri decía... Dijo que no iba a pagar la deuda con el hambre del pueblo, que iban a investigar todo, ¿te acordás? Que prometió eso el gobierno de Alberto, nada de eso hizo. Y tenemos 40% de pobreza, y están ajustando. Ahora agosto viene con aumento de los servicios públicos, redujeron los planes sociales. Los bancos y los jubilados iba a elegir a los jubilados y no a los bancos. Claro, pero además hay otro aspecto que es el de las promesas. Ustedes acuérdense que Macri decía que el segundo semestre, que la lluvia de inversiones, que nunca llegaba, si era la zanahoria. Y Alberto es bueno, que la guerra, que la pandemia. Bueno, la gente de alguna manera dice, bueno, pero hermano, ¿pero cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca? Nunca. Se la pasan incumpliendo promesas de campaña, son especialistas en eso. Y eso genera mucha bronca, y lamentablemente, como un aparato mediático que se encargó de explicarle a la gente que el peronismo y que el kirchnerismo era de izquierda, quizás haya un sector que rebote para la derecha, así que diga, bueno, esto no me gusta, vamos para allá. Eso le da aire a fenómenos como el de Milei, el de Patricia Bullrich endureciendo el discurso. Pero bueno, nosotros apostamos a que eso se canalice con un programa, con unos candidatos que son distintos, ¿no? Que no son parte de la casta política, esto que, bueno, yo cuando me presenté, o sea, somos militantes, activistas, trabajadores, compañeros que están en sus sindicatos organizando la lucha por mejores condiciones de trabajo, de salario, y vemos que nada, que la perspectiva última en realidad para transformar la realidad es organizar esa resistencia desde abajo. Entonces, digamos, para volver un poco a la pregunta de Guille, vemos que sí, que estas luchas marcan el camino y marcan anticipos, y tenemos que prestarle mucha atención. Hay que ver si convive este estado de movilización con las elecciones, o si las elecciones de alguna manera marcan una pausa que evidentemente va a ser como la calma que precede al huracán, porque los problemas no están resueltos y los reclamos no están satisfechos. Sos claro, Facu. Te hago la última de este bloque y después continuamos en la entrevista
en el próximo. Pero bueno, algo nos tiraste en la presentación, pero es una pregunta que le hacemos a todos los compañeros y compañeras precandidatos y precandidatas que pasaron por el programa, y es el hecho de que como revolucionarios decimos, lo dijiste, lo remarcamos hace un ratito, que esto es, las elecciones son una farsa, ¿no? Pero sin embargo, nosotros como revolucionarios estamos participando en estas elecciones. ¿Por qué ustedes desde Resistencia tomaron esa decisión? Bueno, esto tiene que ver un poco también con lo que hablábamos, un poco con la lógica de esta transición, ¿no? Sí. Uno siempre trata de intervenir para llegar a un programa máximo, ¿no? Un programa transformador de la realidad, pero parte de las condiciones tal cual están dadas. Las elecciones tienen esa doble cara. Tienen su cara institucionalizadora, ¿no? Salió. Que tiene que ver con esto de limar la punta de las organizaciones revolucionarias, es decir, bueno, venía al Parlamento, venía a nuestro juego democrático, no vayas a las calles, hace un partido, participá de las elecciones, ¿no? De alguna manera decíamos esto, los conflictos se apaciguan porque es domingo electoral y vamos a castigar al gobierno con el voto en lugar de castigarlo con la huelga. Sí. Pero a la vez también permiten un auditorio, porque el juego de la democracia burguesa implica que tienen que conservar ciertas formas, darte espacio en los medios de comunicación, permitirte hablar, permitirte hacer una campaña y estar en igualdad de condiciones con los otros candidatos. Y eso nos da la oportunidad, si no nos adaptamos, si no nos creemos que esa es la única vía de transformación que tenemos, para instalar algunas de nuestras ideas frente a millones de trabajadores que quizá no tenemos todos los días la oportunidad de hablarles. Quizás le hablamos a nuestros compañeros de trabajo o les hablamos cuando hay una asamblea a un auditorio un poquito mayor. Pero las elecciones nos permiten hablarle al conjunto, hablarle a toda la población. Se amplía la tribuna. Se amplía la tribuna de alguna manera. Y eso, como socialistas que tratamos de utilizar todas las herramientas, que ponemos un programa de radio, que ponemos un stream, que tenemos redes sociales a veces empezando a entender un poco cómo funcionan. Estamos saliendo a la calle para hacer campaña y eso también es un ejercicio. Totalmente, usamos todos los medios, en definitiva. Y si sale una cosa nueva la vamos a usar también. Y la democracia tiene esa doble cara, digamos, que podemos utilizar, y además hay otro aspecto. Que la izquierda saque una cantidad de X de votos, que millones de trabajadores se identifiquen con un programa socialista o con unas candidaturas que no son capitalistas, después le da peso a la izquierda sindical también. Te da peso en una comisión interna para decir, bueno, yo soy representación de una parte de la sociedad, a la hora de incluso la discusión con otras fuerzas políticas, ya sean reformistas o ya sean directamente de otras características. Entonces, digamos, sirve para sacar una foto de un momento del estado de las fuerzas políticas. No es definitorio, pero nos permite justamente ampliar la audiencia para instalar nuestras ideas en pos de una perspectiva que solamente la vamos a conseguir con la lucha, no con las elecciones. Bueno, y en esta charla veníamos también diciendo que presentamos a la clase trabajadora un programa revolucionario para terminar con la crisis. Facundo, ¿vos le podrías comentar a nuestra audiencia cómo ven ustedes la importancia de este programa, de las características de este programa? Sí, cómo no. Yo te voy a hablar primero concretamente del lugar donde estoy yo, que es la ciudad de Buenos Aires. Hoy escuchaba, por ejemplo, a Santoro, ¿no? En una entrevista en C5N. Joven de los irrompibles, radical. Y hoy candidato al peronismo, ¿no? Y me llamaba la atención que el candidato progresista plantee cosas como, por ejemplo, la creación de una patrulla de shock contra los motochorros. Ah, bueno. Y el combate a la delincuencia en las zonas calientes, en lugar de atacar, por ejemplo, las bases estructurales de por qué se generan esas situaciones, ¿no? Ustedes, compañeros, son de opinión socialista. Nosotros tenemos la suerte de estar trabajando conjuntos en esta campaña, y la izquierda tiene que plantear transformaciones de fondo. No puede, digamos,
quedarse en un efectismo de adaptarse al electorado para decirle lo que quiere escuchar. Si nosotros queremos transformar, por ejemplo, una cosa que es completamente entendible, que afecta a los trabajadores y que preocupa mucho, como es el problema de la inseguridad, tenemos que atacar las bases estructurales, tenemos que atacar las bases de la desigualdad, tenemos que garantizar que la juventud tenga espacios de cultura, de esparcimiento, de deporte, y tenemos que garantizar que haya salud, educación de calidad, gratuita, garantizada por el Estado, y la presencia, digamos, en esos lugares. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de cómo aborda el problema un programa socialista. El programa socialista apunta a las bases estructurales para la transformación de la sociedad. Ahora, para esa transformación necesitamos que los propios trabajadores tomen los problemas en sus manos mediante sus propios métodos, por ejemplo, las asambleas populares, el control de la producción, etcétera. Dicho esto, nosotros presentamos el programa como serie de reivindicaciones que nosotros queremos aplicar como transformación de la sociedad, pero no como propuestas que van a ser solamente aplicadas por el candidato. ¿Se entiende? Esta digresión es importante porque el resto de los candidatos no lo toma de esa manera, los candidatos capitalistas. Es claro. Y esa es la trampa de la democracia capitalista, de prometer y decir la serie de medidas que vas a tomar, y si nosotros, digamos, enumeráramos una serie de medidas como izquierda, diríamos, bueno, y no decís cómo las conseguís, bueno, queda abstracto. Entonces, salvada esta posición, que es que nosotros queremos involucrar a los trabajadores y sus métodos en nuestras medidas, nosotros planteamos un programa que tiene que ver con poner las palancas de la producción del país en manos de los trabajadores, plantear la independencia del país frente al imperialismo. El primer punto de nuestro programa es el no pago de la deuda externa. Pero claro, cualquier posibilista te va a decir, bueno, pero ¿cómo haces para no pagar la deuda externa? Y bueno, claramente tenés que generar una gran movilización de trabajadores y sectores populares que defiendan la independencia del país, que es la única manera de sacar a miles de jóvenes, chicos de la pobreza, de solucionar el problema de la delincuencia, de solucionar el problema de que los hospitales se caigan a pedazos. Entonces, ese es el primer punto y el fundamental de nuestro programa. Y utilizamos esta campaña para que todo el mundo entienda que su problema particular, el problema de los salarios bajos, el problema de las jubilaciones miserables, el problema de que la salita del barrio se caiga a pedazos, el problema de que haya una ministra de Desarrollo Social que te quiere sacar el plan social, se soluciona echando al FMI y planteando el no pago de la deuda externa. Y eso obviamente con una gran movilización. Después hay una serie de puntos que planteamos que tienen que ver con soluciones concretas también a problemas muy acuciantes, por ejemplo, la violencia de género, ¿no? Educación sexual integral, es otros puntos del programa que quedan más en manos por ahí de las compañeras que están a la cabeza de la lista, como Gise, ¿no? Recién escuchaba Gio, perdón, en el spot su voz. Sí. Que es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto. Y después obviamente hay reivindicaciones que tienen que ver con lo laboral, un salario mínimo igual a la canasta familiar, aumentos salariales indexados a la inflación, está el punto de la nacionalización de los recursos naturales bajo control de los trabajadores y usuarios, como bien charlábamos en el punto anterior. Es decir, hay una serie está el punto de la nacionalización de la banca. También, eso tiene que ver justamente con tener control sobre la moneda. Hay que investigar al dinero que está fugado. Hay un PBI argentino que está fugado en el exterior, que lo tienen un puñado de capitalistas. Bueno, a esos capitalistas hay que investigarlos, hay que embargarles sus bienes, hay que recuperar ese dinero. Y así se defiende la reserva del Banco Central. Y mira, justamente yo te iba a preguntar por el primer punto del programa, porque es importante esto que hablamos de suspender el pago de la deuda, pero un poco lo explicaste. Y te voy a hacer otra pregunta. Dale. En el sentido de nacionalizamos la banca, nacionalizamos los recursos, los bienes comunes en manos de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? ¿Qué hacemos con toda esa plata?
Y con el tema del el cortar con los compromisos de pago del FMI. Contémosle a nuestra audiencia qué podemos bueno, eso hacer lo tenemos que poner en salud, en educación, en salario, digamos, en reivindicaciones básicas para que la clase trabajadora viva mejor. Nosotros queremos una Argentina para la clase trabajadora. Porque nosotros queremos que el país no son los empresarios, no son los capitalistas. Los que hacen caminar la Argentina son los trabajadores. Por ejemplo, hace poco fue la exposición en La Rural, donde se juntaron los dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, e incluso fue polémica una foto del titular de la Sociedad Rural que sale abrazado y Massa le agarra la cabeza y le hace un coscorrón como si fuera el mejor amigo de toda la vida, ¿sí? Ese hombre también se sacó una foto con Larreta y decía que no le importaba mucho quién gane porque todos los candidatos habían puesto en primer lugar al campo y habían dicho que incluso Massa se comprometió en sacar las retenciones a las producciones locales y lo veían como un buen síntoma porque era una manera de decir que las retenciones eran un obstáculo a la producción y lo que tenía que venir después era el quite de las retenciones a la soja, ¿no? Bueno, nosotros no queremos sacar las retenciones a la soja y a las producciones agrícolas. ¿Por qué? Porque esos capitalistas son un puñado, un grupo de personas que viven a costa de una rentabilidad extraordinaria, de un suelo argentino, de un territorio que fue apropiado, ¿no? También si escuchamos a las comunidades originarias, y que son los que presionan y que generan las corridas cambiarias, ¿no? Que intervienen en el mercado cambiario y desestabilizan a los gobiernos, son los que apoyaron también en otros momentos a las dictaduras militares. Nosotros queremos mejorar la calidad de vida de los trabajadores y queremos defender un desarrollo del país afectando esas ganancias capitalistas. Si la Argentina no tiene en sus manos las palancas y las herramientas o los bienes que son los que producen las divisas, las herramientas productivas más importantes, es muy difícil que pueda hacerle frente a Estados Unidos, que pueda estabilizar su moneda y que pueda también enfrentar a estos sectores. Entonces sí estamos dispuestos a tomar medidas incluso más radicalizadas contra la propiedad privada en el campo, contra la propiedad privada en las empresas, que creemos que son pasos que en algún momento se le van a plantear a la clase trabajadora para poder superar estos ciclos de gobiernos capitalistas que uno tras otro nos han llevado a empeorar nuestros niveles de vida. Y ya vimos que todos han fracasado. Ahora, eso suena medio fuerte, ¿no?, en una campaña electoral, porque nadie dice, bueno, vamos a apropiar el campo, vamos a apropiarla. O sea, no. Nosotros creemos que la sociedad tiene que organizarse en función de quienes producen y quienes trabajan, y queremos propagandizar esas ideas para que en la clase trabajadora surja esta perspectiva del socialismo frente al fracaso de los gobiernos capitalistas. Llegaremos hasta donde llegaremos porque obviamente somos democráticos, queremos aplicar nuestro programa socialista cuando la clase trabajadora lo apoye, esté convencida y lo lleve adelante mediante sus propios métodos. Estás utilizando la tribuna como hay que utilizarla, diciendo lo que hay que decir y no lo que conviene decir, como arrancaste en el caso de... Ay, se me fue el nombre del candidato de... Sí, era vos. El que era radical y ahora... Santoro. Santoro. Así que... Facundo, te escuchaba, bueno, algo mencionabas vos a lo largo de la charla que teníamos, pero sería importante, para ir, digamos, avanzando en el programa, ¿cómo ves vos, cómo ven el rol de la izquierda en este contexto? ¿Qué está haciendo y qué debería hacer, ¿no?, en este contexto? Es interesante ese planteo, también nos remite a nuestra propia experiencia, ¿no? Nosotros vemos que la izquierda argentina tiene una gran fortaleza y algunas debilidades patentes. Tiene un lugar conquistado. La izquierda argentina es una izquierda política, ¿sí? Es decir, que cuando discutimos problemas de la sociedad, la izquierda interviene. No es solamente un problema de discutir del marxismo la teoría del valor. Cuando discutimos que hay asbesto en el subte, ese material cancerígeno que forma parte de los vagones, ahí están los delegados de izquierda denunciándolo, planteándolo. Cuando discutimos aumentos salariales, muchas veces están presentes
los trabajadores, que son parte de los partidos de izquierda, en la primera línea de esos reclamos. Hay diputados de izquierda y hay un frente de izquierda que es una representación frente a un sector de masas, ¿sí? Hay ciudadanos argentinos, trabajadores, jóvenes, mujeres, habitantes de la ciudad, incluso, ¿por qué no del campo?, que se sienten de izquierda a partir de haber apoyado electoralmente o a partir de haber conocido la alternativa electoral de la izquierda. Por eso vuelvo de nuevo también a cómo correctamente es correcto utilizar este espacio de las elecciones, ¿no? Ese lugar, que la izquierda sea una izquierda política, es un lugar ganado que hay que defender con todo. Ahora, después obviamente hay algunas discusiones estratégicas y está el problema de cómo superar esa instancia, cómo pasar de ser una representación electoral a ser una fuerza orgánica que dirija al conjunto de la clase trabajadora, que es nuestro objetivo. Yo obviamente estoy hablando desde un grupo que tiene una experiencia muy inicial. Ustedes desde Opinión Socialista incluso me podrían contar mucho más de sus experiencias en docentes, en estatales, han participado incluso de la dirección de directivas de sindicatos, y muchas veces se nos plantea como esta dicotomía, ¿no? Como que, bueno, está bien, el compañero nos ha apoyado con su voto, pero después no hay 1 millón de personas organizadas en los partidos de izquierda militando, luchando, enfrentando al ajuste del gobierno. La tarea de transformar ese apoyo electoral en fuerza orgánica es uno de los desafíos que tenemos. Nosotros decimos esto por ahí más en un análisis del estadio de nuestro movimiento, vemos como un momento en el que todavía no se ha definido la hegemonía en la izquierda, ¿no? Hay distintos partidos. En esta elección, por ejemplo, tenemos 4 listas de izquierda. Está las 2 del Frente de Izquierda, que son la de Solano y Ripoll, que es la que integramos nosotros, la de Miriam Bregman, y por fuera está la de Altamira Ramal y Manuela Castañeira. Bueno, de alguna manera, incluso dentro de cada una de esas listas, en la del PO tenés a Izquierda Socialista y al Partido Obrero, estamos nosotros también, Resistencia Socialista, Opinión Socialista y otros sectores también que apoyan, y en la del PTS también está Izquierda Socialista. Hay mucha autoproclamación. Muchas veces hay un partido de izquierda que tiene la concepción de que el único partido revolucionario, socialista de la clase trabajadora es el propio, y que el resto son reformistas, oportunistas, capituladores, ¿no? Incluso hemos visto cómo ha levantado el clima, la interna, estos últimos días en el propio Frente de Izquierda, ¿no? Con cosas que nosotros no compartimos, ¿no? Nosotros podemos tener igual diferencias con la lista que nos integró, no hay problema. Ahora sí tomamos partido por una de las listas de izquierda, que fue la de Solano Ripoll, porque vimos que había algunos puntos que eran interesantes para el desarrollo y para las tareas que tenemos pendientes. Por ejemplo, ellos conformaron su lista en una gran instancia donde convocaron muchos sectores del movimiento piquetero y del movimiento sindical donde tienen influencia, y donde se procesó un debate donde nosotros pudimos intervenir y fuimos al plenario. Al plenario que se realizó en Congreso, sí, previo a la conformación de la lista. Y eso nos pareció positivo, más allá de sus límites, ¿no? Más allá de que quizás uno siempre puede decir, bueno, por ahí faltó que las resoluciones por tal, supuesto. Pero pudimos hablar, pudimos intervenir, pudimos discutir, fuimos escuchados, incluso algunas de nuestras propuestas fueron incorporadas. Y además el plenario ese y la lista se compone por una serie de objetivos, que uno de ellos es este que yo decía, que tiene que ver con que el Frente de Izquierda no sea solamente un frente electoral, sino también sirva como instancia para organizar la lucha de los trabajadores, tenga instancias más orgánicas. Después, obviamente, que del dicho al hecho hay que ver qué pasos concretos se dan, pero es un planteo en la dirección correcta. Y después tenemos una crítica a la lista del PTS, que es que nosotros consideramos que no fue acertado haber lanzado su fórmula electoral 1 año y medio antes. Porque al haber dicho en un pleno, incluso antes de que se lance Alberto Fernández, que fue el primero, después se bajó, pero fue uno de los primeros que se lanzó, sí, Milei fue uno de los primeros, antes de eso ya estaba lanzada la fórmula de Bregman-Vilca, que después fue modificada por Bregman del Caño. Ahora, eso nos parece que fue un desacierto en pos de que lo mejor hubiera sido hacer una fórmula unitaria.
Está claro. Esta es una crítica puntual, no es la crítica que hace a veces el PO, que no estábamos de acuerdo que Miriam Bregman es kirchnerista. No es el problema de que sea kirchnerista. Lo acusan de izquierda, eso no tiene nada. Eso no tiene nada que ver. Sí vemos que en la lista del PTS es menos unitaria, lanzó la candidatura antes. Cuando uno hegemoniza un espacio, ustedes también lo sabrán por lo que son los sindicatos, el que hegemoniza es el que tiene que garantizar abrir las salas e integrar a todos, es el mayor responsable. Después el otro, obviamente, que también tiene que hacer lo suyo, porque uno siendo chiquito puede hinchar mucho las pelotas, ¿no? También. Pero la mayor responsabilidad es el que hegemoniza. Entonces, si el que hegemoniza ya te quiere imponer todo, y bueno, es lógico que te surja una alternativa. En eso nosotros reivindicamos que nos hayan abierto las puertas, que nos hayan invitado a participar, y por eso estamos en la lista de Solano Ripoll. Sos claro, Facundo, sos muy claro. Nos quedan exactamente 7 minutos de programa, compa, así que antes de despedirte, te vamos a dar la oportunidad de que cierres vos como quieras esta entrevista, Facundo. Bueno, antes que nada, les quería agradecer porque la verdad me sentí muy cómodo, me pude explayar. Esto para mí también, esto para mí es un entrenamiento también, porque estoy aprendiendo, estamos aprendiendo, ¿no? Somos un grupo nuevo, como les comentaba, estamos empezando nuestros pasos como grupo independiente. Estamos muy contentos de poder estar coordinando con ustedes, con Opinión Socialista, porque si criticamos tanto la división en la izquierda, vemos también que hemos podido elaborar un programa común, sacar materiales comunes, que no es tan difícil si uno le pone voluntad, ¿no? Si hay buena voluntad, si hay transparencia, si hay claridad en las discusiones, y nos parece que eso es muy importante y es lo que nosotros queremos transmitirle al conjunto de la militancia de izquierda. Nosotros creemos que a veces la izquierda quizás arrastra con ciertas inercias o ciertas cosas que sería largo para desarrollar, pero que necesita como una renovación, necesita aire nuevo, necesita ser un poquito más humilde. Acá nadie es el partido bolchevique, nadie dirigió un estado obrero, nadie hizo ninguna revolución, así que poder sentarnos, poder charlar, poder aunar, poder discutir claramente y poder avanzar en unidad, que es lo que necesita la clase trabajadora, una izquierda fuerte, orgánica y unida. Y por último, llamar a, obviamente, que nos acompañen con su voto el 13 de agosto. Nosotros vamos en la lista. Yo particularmente integro la lista de Capital de Legisladores, encabezada por Vanina Biasi, a candidata a jefa de gobierno. Es una gran luchadora, con mucha trayectoria, y por Celeste Fierro, que además la conozco personalmente porque ella también militó al sur del país, así que doy fe de su abnegada convicción y de su militancia. Facundo, muchísimas gracias